Hola, ¿cómo está? Bienvenido a Economía en Tiempo Real. En medio de la pandemia, ya casi llegamos a los 60.000 muertos y sobrepasamos los 500.000 contagios, y de sus brutales efectos económicos, 11 millones de personas ocupadas menos que en el primer trimestre de 2020, se ha revelado información sobre la fiesta que fue para muchos funcionarios del gobierno federal y legisladores federales los sobornos y el reparto de dinero ilegal de la trama Odebrecht. La trama Odebrecht, por la cual los funcionarios recibieron mordidas a cambio de privilegios para esa empresa, es una instancia más de una larga historia de corrupción, robos, ineficiencias y privilegios alrededor de la empresa del Estado Pemex. En esta historia, Pemex pasa de ser una empresa pública útil para el desarrollo de México a mediados del siglo XX a ser un serio obstáculo para el crecimiento y el desarrollo del país. Pemex es el dragón guardián del oro mexicano, pero es un dragón pérfido. Tienta a muchos individuos importantes y ambiciosos a apoderarse del tesoro que custodia. Les da una probadita, pero luego los traiciona y los castiga obligándolos a rebajarse a un nivel muy bajo de comportamiento moral. Es como una maldición. Precisamente, los economistas desde hace muchas décadas llevan hablando de la maldición de los recursos naturales. Esto es, que los países supuestamente bendecidos por recursos naturales no renovables, como el petróleo, no pueden administrarlos y aprovecharlos correctamente y así terminan creciendo menos y siendo más corruptos y autoritarios debido a esos recursos. ¿Por qué sucede esto? En lo principal porque la explotación de esos recursos se vuelve una fuente importante de financiamiento para el Estado. Y esto tiene como consecuencia que, por un lado, los funcionarios quieren quedarse con una buena parte de esos recursos en lugar de utilizarlos para el desarrollo económico y social del país, y por el otro que los administradores y directores de la empresa estatal que explota esos recursos pueden extorsionar a esos funcionarios y al mismo Estado. Adicionalmente, la escala de las operaciones hace que muchas empresas privadas de diversos sectores económicos se vuelvan dependientes de la actividad extractiva. Dependencia que se vuelve también adictiva por los sobreprecios que pueden aplicar en sus ventas. Este esquema funciona para los intereses privados involucrados mientras el precio del petróleo es alto, pero basta una crisis para que todo vaya mal, como en un efecto dominó. Típicamente una caída en el precio del petróleo lleva a que se reduzcan los ingresos y a que la empresa se endeude, ya que debido al saqueo externo e interno no se ajusta el gasto durante la crisis. Esa deuda crece aún más rápido si la caída del precio del petróleo viene acompañada por una depreciación del peso frente al dólar, porque la deuda está típicamente en dólares. La caída de los ingresos de la empresa lleva a que sus proveedores y el Estado dejen de recibir los pagos que esperaban, generando así una crisis económica en los sectores públicos y privados, lo cual a su vez ocasiona un mayor endeudamiento promovido por el propio Estado para evitar que dicha crisis sea muy fuerte. Esto último es esencialmente lo que pasó después de la crisis financiera global de 2008 y 2009. Pemex terminó hacia 2018 con cuentas a pagar que son casi 3 veces el valor de sus activos. Pero hay un elemento más, y es que estamos hablando de la explotación de recursos no renovables. Estos tienen la particularidad de que su explotación es cada vez más costosa, por lo que al incremento de la deuda se suma una menor eficiencia en la producción que requiere de cuantiosas inversiones en capital y tecnología. Ahora, la misma maldición de los recursos naturales hace que sea difícil reformar a la empresa y volverla productiva para el Estado y para el país, ya que ninguna de las partes involucradas tiene un verdadero interés en hacerlo, en lograr dicha reforma. La reforma energética que se llevó a cabo durante el gobierno de Enrique Peña Nieto era, desde el punto de vista técnico, impecable. Contemplaba, por ejemplo, contratos entre Pemex y privados para la exploración y explotación conjunta en las zonas de más riesgo económico. Creaba el Fondo Mexicano del Petróleo que buscaba normalizar las relaciones entre Pemex y el Estado mexicano y que los ingresos petroleros se destinaran en parte a inversiones en el desarrollo del país. E incluía la figura de 2 reguladores autónomos, transparentes y auditables por la población que administrarían el sistema. Sin embargo, como descubrimos ahora, la reforma estuvo mal parida. El diagnóstico y la propuesta técnica eran muy buenas,
pero la forma de alcanzarla desvirtuó totalmente el contenido. Esto también es parte de la misma maldición, el que las buenas ideas tengan que descartarse por la malicia y la falta de ética de quienes las implementan, lo que asimismo revela lo poco que los funcionarios y legisladores creían en ellas. Mientras tanto, desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador al gobierno federal, la situación de Pemex ha continuado deteriorándose y generando más pérdidas y quebrantos al país, sin ninguna perspectiva de cambio en el futuro cercano. Un futuro en el que Pemex y la explotación del petróleo pudieran apoyar al desarrollo de México. Y ello al punto de que la política energética de este gobierno no es solo mala para las finanzas públicas y pone en riesgo el crecimiento económico del país, sino que va en contra de una política ambiental más acorde a las demandas actuales de la humanidad, especialmente de quienes en México reciben su sustento de actividades primarias crecientemente afectadas por el cambio climático. Como en el famoso microrrelato de Monterroso, cuando despertamos o ponemos atención a esta parte importante de la realidad nacional, el dinosaurio, el dragón pérfido, todavía sigue allí. Eso es todo por hoy, soy Marcelo de la Jara y lo espero en la próxima emisión de Economía en Tiempo Real, acá en Rompeviento TV.